Vamos a continuar con la siguiente presentación que corresponde al doctor ingeniero Miguel Díaz del CISMIT. Para quienes no conocen, el doctor Díaz es profesor asociado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en gestión de riesgo de desastres, con especialización en ingeniería sísmica en Japón, doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, en 2013. Su investigación está relacionada con ensayos en elementos y sistemas estructurales de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos y numéricos. Colabora con otros investigadores del CISMIT en la estimación del riesgo de pérdidas por terremotos en viviendas de distritos del Perú. Actualmente trabaja con otros investigadores en el monitoreo de la salud estructural de edificios en Lima, con el objetivo de desarrollar herramientas para determinar la respuesta sísmica de las estructuras y el nivel de daño en tiempo real. Actualmente ocupa el cargo de director de investigación del CISMIT, es miembro del Comité Técnico de Normalización E030, Diseño Sismo Resistente. Adelante, doctor Díaz. Tiene usted 20 minutos. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a la audiencia. ¿Me copian bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Sí, sí. gracias. Sí, bueno, lo que les voy a presentar es la última parte de la presentación del doctor Zavala, que es una de las herramientas con las que se reducen el riesgo, que es el mejoramiento de las capacidades sismoresistentes, específicamente la reducción de la vulnerabilidad. En el terremoto de Nazca en 1996 se evidenció una falla, no solamente una falla en la concepción del diseño, sino también una deficiencia en la fiscalización de la construcción en colegios públicos denominados edificios 780, ¿no? En consecuencia de este terremoto se produjo muchos daños, se evidenció este tipo de falla, y producto de de este fenómeno se modificó la norma en 1997 para no solamente diseñar por fuerza, sino controlar deformaciones, es decir, minimizar el nivel de deformación para dotar de mayor utilidad a las edificaciones. Y de ahí en adelante este módulo evolucionó a un módulo 180 post. Sin embargo, habían o existen hasta actualmente colegios que no han sufrido o que no han estado expuestos a un sismo muy fuerte, pero este fenómeno se repitió en el terremoto del Pisco del 2007, ¿no? Por ejemplo, el colegio de Santa Ana, Chincha, es un colegio 780 pre, con unos daños muy serios, y si comparamos las fotos es el mismo patrón de daños. Actualmente, nosotros estamos frente a un silencio sísmico, tenemos una zona muy expuesta en Lima y también en el sur del país como Tacna. Es un terremoto que probablemente va a tener una magnitud entre 8.5 y 8.9 y podría desencadenar aceleraciones del orden del 100% de la gravedad. ¿Sí? Entonces, en vista que hay muchos colegios expuestos, lo urgente es reforzar estas edificaciones esenciales, porque los colegios no solo sirven como para dotar del derecho universal a la educación a los niños, sino también para que sirvan de refugio inmediatamente después de un terremoto. Entonces, este es el módulo 780 Pre, es un aula, o está conformado por módulos. Las aulas tienen las dimensiones de 7.8 metros por 7.8 metros, por eso el nombre. Generalmente está conformado por 2 pisos y 3 aulas por niveles, y tiene ciertas características. Si damos un vistazo a las secciones de las columnas, vemos que son columnas con una mediana rigidez. La propuesta de reforzamiento consistió en evaluar alrededor de 10 sistemas de reforzamiento, entre reforzamientos convencionales y reforzamientos con sistemas de protección sísmica, ¿no? Como disipadores y aisladores. Luego de un taller muy eficiente donde participaron no solamente ingenieros dedicados a los proyectos de ingeniería o a las consultorías, sino también arquitectos y constructores, se llegó a la conclusión que 3 propuestas deberían ser evaluadas.
Estas tres propuestas consisten en la incorporación de marcos y arriostres concéntricos de acero, lo que mostró el doctor Zavala en su presentación, denominado ACMAC, el sistema de reforzamiento ACMAC. La segunda propuesta consistía en muros de albañilería alrededor de los elementos columna que estaban supuestos a sufrir la columna corta y recubiertos con una malla de acero. La denominación es MAR. Y finalmente la incorporación de muros acoplados de concreto armado o también denominados megapórticos para la reducción de la vulnerabilidad. Lo interesante de este proyecto fue que hasta ese momento la norma sísmica peruana solamente, o bueno, no solamente, sino requería de una sola intervención, es decir, que el colegio fuera intervenido para su reforzamiento de una sola vez, ¿no? Similar a lo que se hizo en los colegios emblemáticos, ¿sí? Entonces, mediante esta nueva metodología de reforzamiento incremental, lo que se tomaba ventaja era de los espacios donde no habían clases. Por ejemplo, las vacaciones de verano, donde se cuentan entre 2 y 3 meses para poder reforzar incrementalmente. Es decir, el primer incremento o el primer refuerzo consiste en reducir la vulnerabilidad desde un desempeño de colapso a un desempeño de protección de la vida. El siguiente año, de reducir el desempeño sísmico de prevención de la vida a un nivel, por ejemplo, de continuidad. Pero vamos a ver en estos experimentos que se han desarrollado que lamentablemente no es posible llevar a los colegios a un nivel de operatividad o continuidad operativa, sino muy cerca de la ocupación inmediata. Sin embargo, estos tipos de reforzamiento son muy eficientes por el tiempo y sobre todo van a proporcionar o garantizar la protección de las personas, de los niños, de los profesores, de las autoridades educativas y además garantizar de que puedan funcionar como refugio después de un evento sísmico severo, ¿no? Tal es así que en la versión de la norma del 2018 se estableció los lineamientos para poder aplicar esta metodología de reforzamiento. Sí, acá les presento el reforzamiento que consiste en la inserción de marcos y arriostres concéntricos, una inspiración del equipo del CISMIT liderado por el doctor Zavala, que toma la filosofía de reforzamiento japonés para la implementación de este tipo de reforzamientos, ¿no? Y también, bueno, acompañado con la concepción arquitectónica para poder dotar no solamente de seguridad estructural, sino de una buena percepción para la funcionalidad de un centro educativo. Sí, entonces lo que consiste es en ensamblar un pórtico en taller con sus debidos conectores para transferir el corte y unos arriostres que están debidamente diseñados para que sean ellos los que comiencen a fallar primero en el caso de un sismo severo y comience a haber una disipación de energía que permita un desempeño aceptable. Entonces, en este proyecto lo que consistía fue en insertar estos marcos de acero previamente preparados en taller a los vanos, del edificio existente en dos fases. La primera fase consistía en insertar 4 juegos de pórticos en el primer piso y luego insertar 2 juegos de pórticos en el segundo nivel en la segunda fase. ¿Sí? De tal forma que quede de esta manera. Esa es la arquitectura final. El siguiente método técnico de reforzamiento estudiado, como les comentaba, era colocar un muro de albañilería alrededor de la columna existente y luego reforzarla con una malla de acero debidamente conectada a la viga existente, superior o inferior, o a la cimentación si fuese en el primer piso. Y consistía en colocar en una primera fase cuatro elementos de este tipo y en una segunda fase colocar en la parte central de la edificación, tanto en el primer y segundo piso.
de tal forma que quedaba, como les presento, en la primera fase y luego en la segunda fase. Y una tercera propuesta de reforzamiento es la inserción de un megapórtico, ¿no? Es decir, enchaquetar a las columnas, a la columna central y colocar un muro o elementos alas alrededor de las columnas adyacentes a esa columna central, ¿no? Como se ve en esta figura. Sí, y en la primera fase consistía en insertar este megapórtico en una de los ejes del colegio y en una segunda fase colocar en el otro eje. Podríamos decir a primera vista que se insertaría una torsión o un importante componente de torsión, sin embargo, previamente se evaluó que esto no ocurriese. Y esto sería las dos fases de la inserción de los muros acoplados de concreto armado, ¿no? Y MACA. Entonces, para verificar esto, se llevó al laboratorio a probar un pórtico representativo para ser ensayado mediante carga cíclica. La carga cíclica es una forma de experimentar en el laboratorio a través de gatas hidráulicas de manera controlada, de tal forma que se cargue y descargue al espécimen, en este caso el pórtico, simulando las acciones sísmicas, como si fuera en cámara lenta. Con este tipo de experimentos es posible, como vemos en la figura, poder obtener una curva histerética y no solamente analizar la resistencia, sino también analizar la degradación de la rigidez a medida que se va amplificando el desplazamiento, o también analizar, que es lo más importante en los criterios sismoresistentes, analizar la ductilidad y la capacidad de disipación de energía del elemento, ¿no? Entonces se realizó este tipo de experimentos y uno de los principales objetivos era no solo proveer de rigidez, sino dotar a la estructura de una ductilidad adecuada que permita resistir los sismos severos, ¿no? Entonces lo que se hizo fue analizar las histéresis, es decir, los lazos formados en cada paso del experimento, de tal forma, ¿no? Como ustedes ven ahí, son los lazos producto de la histéresis, cada vez se van haciendo un poco más gorditos y la pendiente, la línea que une los puntos extremos se va haciendo con una pendiente más baja cada vez, ¿no? Eso significa que a medida que se hacen más gorditas las curvas, se hacen o disipan mayor cantidad de energía, pero esto tiene que ser eficiente, es decir, la pendiente no tiene que inclinarse mucho para que se logre esa capacidad de disipación de energía. Sí, entonces lo que hicimos fue idealizar un pórtico representativo de este colegio y adaptarlo con los elementos necesarios para transferir las cargas que realmente van a actuar durante un sismo en ese edificio. Entonces tenemos tanto cargas axiales, ¿no?, producidas por las cargas gravitatorias, y también una fuerza lateral producida por las fuerzas inerciales durante un terremoto. Ahora, esas fuerzas se aplican en un sentido y luego se aplican en otro sentido con el fin de producir las histéresis. Entonces, el primer ensayo que se hizo fue en el elemento existente, es decir, en el pórtico representativo, para evaluar cuál era el nivel de capacidad y poder ver qué cantidad de reforzamiento requería. Entonces se evaluó el pórtico equivalente con los parapetos, ¿no?, en los vanos, y la separación que había entre columna y parapeto era menos de 1 milímetro, ¿no? Solamente existía una junta fría. Entonces se sometió a cargas laterales ese pórtico, y lo que podemos ver en esta gráfica es la formación de la columna corta. Si la columna tuviese la capacidad de formarse libremente en toda su altura, ¿no?, es decir, en la altura de todo el entrepiso, debería ser esto casi una recta, ¿no? Estas líneas que ven acá, casi una recta. Estas líneas representan el nivel de deformación a medida de la altura de la columna. Sin embargo, notamos que a cierto nivel de distorsión ya
digamos, la línea no tiene la misma pendiente. La parte inferior tiene una una menor pendiente que la línea superior. Esto significa que ya el parapeto está restringiendo la libre deformación de la columna y se comienza a formar la columna corta entre la altura 2 y 3 metros, ¿no? Que es la altura libre de la columna con estos parapetos sin una junta de separación adecuada. Entonces, las propuestas de reforzamiento, ahora les voy a mostrar, van a consistir en, primero, eliminar la formación de la columna corta, es decir, crear ya una junta de separación en todo el parapeto, aprovechando el recubrimiento de los arriostres de esos parapetos, es decir, tenemos un recubrimiento de los fierros de arriostres del parapeto de 4 centímetros y se va a hacer un pequeño corte con una moladora entre 2 y 3 centímetros, dependiendo si fuese el primer piso o segundo piso. Esta es la curva de capacidad y la curva histerética de ese espécimen o del pórtico existente antes del reforzamiento. Vemos una curva histerética con una pendiente pronunciada, ciertamente es muy rígido el elemento con una pobre capacidad de deformación. En esta figura vemos la degradación de la rigidez y lo que podemos ver es una rigidez inicial que va disminuyendo y luego hay un salto muy grande y la rigidez nuevamente se eleva a medida que el desplazamiento se incrementa. Y luego Doctor existe Díaz, Sí, doctor Díaz, 5 minutos para terminar su ya. presentación. Entonces, gracias. Entonces, bueno, tenemos esas características estructurales y esto es el pórtico que se insertó. Eh, Tuvimos dos versiones de arreglo de conectores, una versión con una cantidad limitada de conectores y otra con una mayor dotación de conectores de corte. Y luego ensayamos los demás dispositivos. No voy a concentrarme debido al tiempo solamente en el dispositivo que fue más eficiente y acá comparamos las curvas de capacidad. Lo que vamos a notar es que las curvas azules son las que tienen una mayor capacidad sismorresistente que las curvas rojas, la curva gris y la curva negra que representan otras propuestas de reforzamiento. Y si comparamos las curvas azules vemos que una es mejor que la otra, la que tiene puntos sólidos, ¿no? Tiene un mejor comportamiento sismorresistente y es aquel espécimen con una mayor dotación de conectores de corte. Si comparamos la capacidad de disipación de energía, también observamos que los puntos azules sólidos, ¿no? Puntos llenos, tienen una mayor capacidad de formación, alrededor del 13% de amortiguamiento. Y luego llegó el proceso de implementación en los colegios, entonces eh, la formulación de las hipótesis para la elaboración de este proyecto tenían ciertas restricciones, como por ejemplo, que la estructura tuviese cierto estado de conservación, que la estructura no tuviese otros módulos adyacentes muy pegados, y que la cimentación fuera adecuada, además de, por ejemplo, el concreto mínimo debería ser de 17 megapascales o de 175 kilos por centímetro cuadrado. Lamentablemente, en el proceso de implementación, no todos los colegios tenían o cumplían con estas características. Entonces, de un universo muy grande se redujo significativamente la cantidad de alternativas o de posibles colegios para ser reforzados. Sí, uno de los reforzamientos se realizó hace el año pasado, que fue un colegio en San Juan de Miraflores, con una inversión de 1 millón de soles. Ahora, la propuesta de reforzamiento consistía en dos fases. Sin embargo, este reforzamiento se hizo en una fase, solo en una fase, ¿no? Aprovechando seguramente la época de pandemia. Entonces, quisiera expresar mi agradecimiento al Banco Mundial por financiar este proyecto, a PRONIET a través, ¿no? Del Ministerio de Educación, hoy, por supuesto, en la Universidad Nacional de Ingeniería y sus profesores, que fueron los que tuvieron esta inspiración para dotar de estas técnicas de reforzamiento a través del SISMIT, a los colegas de la Universidad Católica y a la Universidad de los Andes, y me gustaría dar una mención al profesor Yamin, que lamentablemente falleció el año pasado, que nos ayudó mucho en el desarrollo de este proyecto. Y una verificación adicional que hicimos fue en los colegios nuevos, en los colegios 780 post, digamos. Una verificación no solo qué pasaría cuando viniese el sismo
un sismo de 2500 años, ¿no? Hicimos análisis tiempo-historia no lineal para verificar no solamente si iba a funcionar cuando ¿Qué tal? ¿Cómo viniese el estás? evento principal, sino lo que hicimos ¿Cómo fue... va tu salud? Sí, ya estoy muy bien. Sí, Te ah, llamo tan pronto. Estoy con espacio disponible, pero me da gusto escuchar tu voz. ¿Sí? ya, disculpen. Entonces, lo que se hizo acá fue analizar las réplicas máximas probables que podrían ocurrir en este colegio, pero este colegio ya 780 POS, para ver cuál era la vulnerabilidad sísmica y si iban a ser lo suficientemente capaces de no solamente enfrentar el primer evento, sino también la réplica, porque, como les había mencionado, los colegios deberían funcionar como refugio en el plazo inmediato y mediano. Entonces vemos la respuesta sísmica producto de estos análisis y lo que podríamos decir que la capacidad residual es muy similar a la capacidad inicial para afrontar las réplicas y podemos obtener alrededor de una distorsión del orden del 8 por 1000, muy cerca de la zona de fluencia, es decir, podríamos representar el comportamiento de este edificio entre operativo y ocupación inmediata. Eso es en la dirección longitudinal donde predominan los pórticos, y en la dirección transversal donde existen muros de albañilería vemos una distorsión mucho menor. Es decir, en este nivel ya sí podría garantizar la continuidad operativa. Es decir, en términos generales, el edificio se va a desempeñar muy bien, muy bien, muy bien. Probablemente con algunos pequeños daños en la componente no estructural, como por ejemplo se ha observado en este último evento de Mala. Sin embargo, su capacidad sismoresistente no va a degradarse significativamente. Muchas gracias por la oportunidad. Si hubiese alguna pregunta, gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su interesante presentación. El tiempo lamentablemente es escaso y tenemos todavía varias ponencias que desarrollar. Quizás por eso no podemos disponer de mayor tiempo. Sin embargo, vamos a tener una sección de preguntas en la que podamos de pronto dar oportunidad a alguna complementación a su presentación.